Me vine al patio de mi casa por el ruido de los Ya niños. estamos transmitiendo ahorita. Bueno, Buenas noches a todos nuestros amigos. En este momento no estamos en un- ¿Por quién doblan las campanas sin parar? ¿Por los que están o por los que partieron a la eternidad? Llevando una corona de un virus mortal. El viento va llevando un eco triste del tilintilar. Hay nostalgia en cada hogar, donde lloran por sus seres que partieron en soledad, sin cortejo funeral. Hay nostalgia en cada hogar, donde lloran por sus seres que partieron en soledad, sin cortejo funeral. Hay miles de estrellitas y los cielos surcarán, dejando en los corazones tristeza y soledad. Hay miles de estrellitas y los cielos surcarán, dejando en los corazones por un virus mundial. Ante el trono de Jesús y del Padre Celestial, nuestros seres queridos para siempre reinarán. Ante el trono de Jesús y del Padre Celestial, nuestros seres queridos para siempre se unirán. Hay miles de estrellitas y los cielos surcarán, dejando en los corazones tristeza y soledad. Hay miles de estrellitas y los cielos surcarán, dejando en los corazones por un virus mundial. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos un invitado de lujo. Y puse esa canción justamente en honor porque a él, este invitado de lujo, al ex vicepresidente Otto Sonnenhorner, le tocó enfrentar la pandemia. Y es una canción escrita por mi señora madre en homenaje a todas las personas que perdieron la batalla ante el COVID. Mi estimado Otto, qué gusto poderlo tener en este espacio. Muy buenas noches, bienvenido a Noti Análisis. Nicolás, un gusto de saludarte, un abrazo. No sabía que era una canción compuesta por tu madre, felicítala y creo que logra transmitir lo que muchos sentimos, muchos sintieron, que era ese dolor, esa impotencia, esa dificultad de enfrentar una pandemia que tomó al mundo por sorpresa, pero que hoy yo creería que no ha sido en vano, que esa experiencia ha servido para poder tener una situación bastante mejor en el país, sobre todo. El Ecuador hoy está en una situación mucho más estable en cuanto al manejo de la pandemia y ha sido lo decidido aquí, lo hecho aquí, ha servido
e inclusive los errores cometidos han servido de ejemplo y de referencia para poderlo hacer mejor en el resto del mundo. Van a ser posiblemente al finalizar este mes 1 millón de fallecidos a nivel mundial, una cifra inédita a nivel de pandemias, al menos en la historia reciente, más de 32 millones de casos, y estos son los registrados, porque como tú sabrás, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero hay un subregistro, sobre todo de quienes son asintomáticos o sintomáticos leves. Entonces yo creería que o hay muchas muertes no identificadas en el planeta como muertes por COVID, cuando realmente sí lo son. Entonces yo te diría que esas estadísticas pudieran estarse quedando cortas, solo como referencia del impacto brutal que esto ha tenido. Y hay una parte en la canción que es muy cierto, es una muerte muy solitaria, ¿no? No tienes a tu familia cerca, estás solo en una sala de cuidados intensivos. Claro, muy duro fallecer por ahogo, por falta de respiración, perdiendo perdiendo la vida sin estar cerca de tus seres queridos. Muy doloroso, de una forma diferente, poco conocida de perder la vida. Mi estimado Otto, bienvenido a este espacio, realmente es un gusto. Habíamos acordado esta entrevista unas semanas antes, pero eh, viendo el escenario político nacional, a usted le han preguntado de todo. Yo creo que esas preguntas no van al caso porque ya hoy en la mañana le han hecho en otros espacios, pero sí tengo que tocar el tema de la pandemia. A usted le tocó enfrentar eso como vicepresidente. Y partiendo de ese hecho, a la nuevo mandatario, ¿usted cree que la juventud es una fortaleza para poder lidiar con este escenario post pandemia? Mira, a mí me tocó, no me arrepiento. Yo siempre he dicho, han sido momentos difíciles, duros. Siempre fue una pena que no faltara quien quiera malinterpretar ese esfuerzo. Lo hacían seguramente en la mayoría de los casos con mala fe o preocupados, no por las vidas de la gente, que era lo que tenía que preocuparles, sino preocupados de sus intereses políticos particulares, personales. Pero bueno, yo he pasado esas páginas y solo me queda en la conciencia la paz de saber que yo y el equipo que me acompañó dimos todo lo que se podía dar para sacar adelante al país en un momento tan difícil, tan incomparable, inédito, y que nos sirvió ahora ese esfuerzo para estar donde estamos. La juventud sí es una ventaja, sin duda, Nicolás, porque evidentemente han perdido la vida personas de todas las edades, no lo vamos a negar. Yo vi gente más joven que yo fallecer, pero sin duda estadísticamente el riesgo era menor, no el riesgo de contagiarse, no, sino el riesgo de que ese contagio resulte en un contagio grave o en la pérdida de la vida. Yo he vivido de cerca la enfermedad, no me he contagiado. Acaba mi madre de pasar por un COVID muy fuerte. De los primeros contagiados identificados, mi hermano también pasó por una crisis muy grave. Y yo, al igual que muchos ecuatorianos y que muchas personas en el mundo, hemos visto de cerca esta enfermedad y conversar con las personas que la han sufrido con gravedad. Esa gente vio la muerte. Esa gente pensó que se tenía que despedir ya de sus seres queridos. Y en muchos casos, sobre todo al inicio, están aquí de milagro, porque en verdad era poco lo que se podía hacer, no había un tratamiento, no había un camino claro, se está experimentando, pero creo que por lo menos hay una forma más concreta de atender la enfermedad. Y sí, la juventud ayuda, sin duda ayuda. En este escenario post-COVID, donde realmente usted aquí en Cuenca anunció la unidad, justamente ahí nos conocimos. Aquí En en esa, el aeropuerto, ¿no? exactamente, en esa unidad que usted anunció que iba a conformar y que en estos momentos por los egos personales no se dan, y donde la gente en realidad cada vez se muestra más renuente ante el ambiente político. ¿Cómo cree usted que debe enfrentar el próximo candidato que a lo mejor pueda asumir la presidencia? Todo este escenario donde la gente no está tan dispuesta a votar, donde va a ser un candidato ya de por sí con un voto muy fraccionado y en la segunda vuelta va a ser con un voto bastante negociado, y si donde se llega a concretar lo que propuso María Paula Romo, de que las personas que no asistan a la votación van a quedar sin multa, ¿cómo cree usted que va a tener esa persona el ambiente para poder gobernar?
Mira, nuestro país es un país complejo. En la parte política yo sí lamento, lo tengo que decir, que no se lograse conseguir lo que yo creía, es mi visión personal, pero lo que yo creía que era lo correcto, que era de poner intereses particulares y darle al país, a la ciudadanía, un camino a través de la unidad. Yo conversé con una decena por lo menos de candidatos, lo sigo haciendo en algunos casos, pidiéndoles que por responsabilidad con el país desistan candidaturas que en muchos casos no tienen ninguna posibilidad de hacer una elección decente, por ponerle en algún término, a los porcentajes de votación, porque participar para sacar menos del 1%, mejor trata de construir algo más, y cuando estés más consolidado, haz una participación, porque derecho tienes. Pero creo que eso no lo supieron interpretar, por lo menos de la forma que lo hacía yo, muchos de los actores políticos. Hoy siguen reduciéndose el número de candidatos. Hoy se acaba de anunciar la retirada entre hoy y ayer de un par de candidatos más. Creo que ya vamos por 13 de los 19 candidatos que en algún momento podríamos haber llegado a tener. Esto sí es importante porque, como siempre lo he dicho, es necesario que la ciudadanía llegue a conocer las propuestas para que se interese en participar. Porque si tú vas a regañadientes pensando que no hay nada interesante o que no hay nada que realmente te ofrezca un futuro, de eso no se trata la democracia. La democracia, y al momento de ir a las urnas, se trata de representar la esperanza, se trata de representar el deseo de salir adelante, las ganas de lograr la prosperidad. Y si ya vamos sin ese entusiasmo a votar, se pierde mucho de lo que es tan importante y vital para la democracia. Ojalá no sea así. Yo soy una persona de fe, yo creo que el país se merece un camino y lo vamos a encontrar. Nos merecemos un camino, hemos sufrido mucho, los ecuatorianos hemos pasado momentos muy duros y creo que nos merecemos poder encontrar ese camino. Usted se negaba a ser un presidente más y quería ser un estadista. Como hijo de buen filósofo, sabe que el estadista tiene que usar la sabiduría para gobernar. ¿Cómo le debería usted el estadista que el Ecuador necesita a partir del próximo año, en esta época post-pandemia, con una economía destrozada, con un sistema hospitalario que necesita fortalecerse y con una serie de aristas enfrentando lo que diría Tannenbaum un cisne negro, prácticamente un evento que solo se repite una vez en el siglo? Mira, como te decía, hemos pasado momentos difíciles. Ojalá el país hubiese estado mejor preparado, sobre todo en lo económico. La irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos nos lleva a enfrentar esta situación en una posición de desventaja comparado con otros países de la región. Pero en esto estamos y creo que se ha ido encontrando un camino. Creo que el país tiene salida, sin duda, siempre y cuando nos alejemos de los radicalismos, siempre y cuando nos acerquemos a la honestidad, siempre y cuando digamos la verdad y sepamos juntos, como sociedad, como país, como ecuatorianos, comprender que ese camino y que todos los caminos que nos llevan al éxito no son caminos fáciles, que los caminos que te llevan al éxito siempre son caminos de esfuerzo, siempre son caminos de sacrificio. Y nosotros tenemos que tener eso claro si queremos lograr que el país salga adelante. Ahora, si queremos escuchar cantos de sirena y queremos comer cuentos, pues ya es problema individual de cada quien, porque si a estas alturas de la vida no sabemos que el cuento no quite el hambre, ahí sí estamos liquidados. Lo que tenemos que exigir es, con sentido común, tratar de encontrar la verdad, pedirle a los candidatos que sean transparentes, que hablen con honestidad de las dificultades que existen, porque esa es la única forma de enfrentar los problemas. Para mí la experiencia en el servicio público, la principal herramienta, la que nunca me falló, fue la verdad, seguida de la frontalidad y de nunca sacarle el pecho a los problemas, siempre enfrentarlos. Para mí esas tres cosas fueron realmente claves en poder hacer un servicio público, por lo menos desde mi punto de vista y del de muchas personas que respaldaron la gestión, positivo, ¿verdad? Dejar una huella de transparencia, de honestidad, de austeridad. La austeridad se malinterpreta, no quieren hacerla ver como despidos masivos, como una forma de desdén con lo público. No, lo público es importante y hay que fortalecerlo. Pero inclusive fortalecer lo público implica ser austero, cuidar los recursos públicos para que los objetivos del sector público sean sostenibles y viables.
pero si hay despilfarro, si hay respeto a lo público, hasta por ahí vamos mal. Por eso yo siempre digo, cuatro cosas claves: honestidad, austeridad, trabajo e innovación, que va a ser clave para superar la crisis. Las crisis representan riesgos y oportunidades, y las oportunidades se encuentran en función de la innovación. Yo creo que vamos a ver mucho de eso muy pronto, de las manos y de las mentes de ecuatorianos talentosos que abundan. ¿Qué significaría para usted la redefinición del gobierno? ¿Cómo cree usted que la persona que se siente en Carondelet a partir de mayo próximo del 2021 deba afrontar ese reto que se le viene? ¿Qué medidas urgentes cree que debe tomar? No hay algunas. La primera, a sincerar la realidad, yo creo que ya se ha hecho bastante, ¿no? Por lo menos ya tenemos cifras claras del nivel de endeudamiento del país, tenemos transparencia en cuanto a las operaciones crediticias que se hacen. Eso ya es bastante, eso no existía en el Ecuador. Hay un paso importante dado en cuanto a la independencia de los poderes del Estado, eso no existía en el Ecuador, hay que reconocerlo. Hay un paso importante dado en la recuperación de las libertades, sobre todo la de expresión, eso no existía en el Ecuador. Todo eso se ha conseguido, hay una ruta trazada lejos del autoritarismo. Creo que se puede reforzar una cosa fundamental. Para mí la salida económica, ya saliendo de lo fiscal, en lo público, cuentas claras, cifras de sostenibilidad y un tamaño del Estado que sea viable, que no implique déficits mayores a los que se pueden sostener. Pero lo otro, aquí hay un sector que siempre va a ser un sostén del desarrollo y de los objetivos de prosperidad del país, que es el sector agrícola. Vean, en el sector agrícola lo que se quiso hacer en octubre con la ruralidad, que lamentablemente no se pudo concretar, era destinar esos recursos que por años se han ido en un 75% a quienes más tienen en la forma de subsidios, porque quienes más consumen combustible son quienes más recursos tienen, para destinarlos al desarrollo sobre todo de los más pobres y de la ruralidad. El país necesita riego, tecnificación y crédito en tasas y en plazos adecuados para las actividades agrícolas. Luego, a nivel de desarrollo, esto yo lo inicié y siempre estaré contento de haberlo hecho, enfocar los esfuerzos de la obra pública, sobre todo con recursos limitados, hoy a los servicios básicos, de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados. Mira, Nicolás, jamás va a haber desarrollo sin servicios básicos. Jamás va a haber prosperidad sin agua potable, sin alcantarillado, sin tratamiento de aguas servidas. Las carencias en el Ecuador, en pleno año 2020, en esos temas son brutales. Tú estás en Cuenca y tal vez es una de las ciudades que menos sufre de eso en el país, pero es una excepción. En el resto del Ecuador la regla, la norma, en capitales provinciales, en Riobamba, por ejemplo, provincia del Chimborazo, todavía no se trata ni el 20% de las aguas servidas. Tuve la suerte de tener la oportunidad de impulsar proyectos de ese tipo en todo el país, porque si bien no son populares, porque la gente no ve, pues, el manejo de aguas servidas y la gente no siente que no lo disfruta, que no se beneficia. Pero a la larga eso es salud, eso es desarrollo, eso es prosperidad, eso es lucha contra la desnutrición, lucha contra la contaminación. Aquí quieren hablar de defender el agua y enfocan esa discusión en un tema de minería como que si eso fuese el mayor contaminante de las aguas en el Ecuador. Es la falta de infraestructura básica, la falta de tratamiento de aguas servidas en pleno año 2020, terminando el primer cuarto del siglo XXI, después de la bonanza económica más grande de la historia del Ecuador. Eso se dejó relegado y esas son cosas que no se pueden postergar más si queremos hablar de desarrollo. Desnutrición. Tú sabes que el 25% de nuestros niños sufren de desnutrición en el Ecuador. ¿De qué sirve la inversión en educación y en salud si están desnutridos? De nada, de nada. Sin agua potable, de calidad, sin agua segura, jamás le vas a ganar la lucha a la desnutrición. Y nosotros somos un país con tanta facilidad para producir alimentos, que es vergonzoso que tengamos ese problema, insisto, sobre todo después de haber pasado tremendas bonanzas, problemas tan básicos como esos, nadie los ha visto. ¿Por qué? Porque no son tan populares, no, entre comillas, no dan votos, ¿verdad? Pero si alguien, lo que te digo cuando hablo de decir la verdad es esto, enfocarte primero en esos problemas. Sobre eso construyes el resto, porque esas son las bases de una sociedad de prosperidad. Esta sociedad de prosperidad, usted, en caso de que hubiera llegado a ser presidente, hubiera revelado todas las verdades, hubiera comenzado a publicar todos aquellos informes incómodos
sobre cómo se ha manejado el Estado en las últimas décadas. Yo creo que se ha ganado mucho en transparencia también. Mira, no veo el esfuerzo que se hizo en la pandemia para transparentar las compras públicas en emergencias históricas y nos sirve para conocer, sancionar y evitar la impunidad en casos de corrupción. Y eso, para eso cuenten siempre conmigo, para evitar la impunidad a través de la transparencia, para que no se oculte la corrupción o las cosas incómodas en función de defender, como decían, un proyecto político. Vayan, defiendan el proyecto político a su casa. Aquí hay que defender los intereses de los ecuatorianos, los intereses del país. El único proyecto que vale la pena es el Ecuador. El resto son cosas particulares que no se deben sobreponer sobre el interés común. Y por supuesto que en el interés común está la transparencia, está la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Son días importantes en ese camino, hay que fortalecerlos, hay que sostenerlos, nada más. El momento que usted decidió hacer público todas las contrataciones de la emergencia, ¿usted pensó que se iba a desatar esa mega escándalo de que iban a encontrar las fundas de cadáveres hasta en $150? Porque Mira, todo el mundo ponía en yo buscar hubiese esperado que no, la gente me dice, te dice, la mala gente de mala fe, ¿no? Fue a los hospitales a qué, dice, a tomarse la foto. Claro, fotos trabajando, fajando, dando la cara, por supuesto, informando lo que estaba haciendo y tratando de darle esperanza al país. Eso le corresponde a un líder en una situación de crisis. Y yo jamás me arrepentiré de haberlo hecho, porque para mí será siempre un orgullo haber tenido esa oportunidad y haberla tomado, de enfrentar un problema así. Pero la única forma, yo no me puedo poner a contar mascarillas y fundas, digamos, yo tenía que cubrir el país entero, pero lo que sí podía hacer era garantizar la transparencia para que se conozca lo que hoy se conoce. Nunca se había hecho eso, de hecho fue reconocido por la OEA como un mecanismo importante en la lucha contra la corrupción, la transparencia en emergencia, porque lamentablemente la historia del Ecuador ha sido que emergencia es sinónimo de corrupción y eso hay que terminarlo. Y si no hay impunidad, como parece que no va a haber, va a servir para que la próxima vez que alguien quiera hacer algo similar lo piense por lo menos 2 veces y no crea que eso es lo normal, porque aquí lamentablemente se convierte en regla lo negativo. O sea, empezamos a cotidianizar la corrupción como que si fuera algo normal y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir. Y para lograr eso, es decir, que eso no se permita, estoy yo siempre a las órdenes. Mira, eh, lo otro, se lograron grandes cosas, no solo en materia de transparencia, sino en conseguir un camino para ampliar la capacidad de atención en los hospitales. Se duplicó tanto en seguridad social como en el MSP la capacidad de atención, el número de camas. Eso fue un esfuerzo titánico que se hizo ciudad por ciudad, hospital por hospital, y que nos permite hoy llevar un poco más en calma la pandemia. Lo que se vivió en Guayaquil fue doloroso, terrible. Ojalá nunca se repita en ningún lugar del planeta, pero en el resto del país no se dio. En el resto del país no se dio. ¿Por qué? Porque funcionaron las decisiones tomadas a tiempo, respondió el sistema de salud, se actuó con responsabilidad y con profesionalismo y se tienen los resultados que se tienen, gracias a Dios. Ahí va mi pregunta. Usted por su juventud salió a los hospitales, salió a frentear porque se necesita un buen líder que esté al frente de todo esto. En el escenario post-COVID, ¿cree usted que ese liderazgo que marca el estar en terreno va a ser fundamental o puede ser desde el escritorio? Mira, yo creo que siempre la presencia de algún funcionario de alto rango, yo respeto mucho al presidente, es público que tiene una situación de salud que pondría muy en riesgo su vida en caso de contraer el contagio del virus COVID. Hoy vi con mucho agrado a la nueva vicepresidenta visitando las zonas afectadas por la ceniza, es lo que yo hubiese hecho. De hecho, le escribí, le dije, primera vez que extraño el trabajo de vicepresidente, porque para mí era un gran honor poderle poner el pecho a esas situaciones. Si era un aluvión en Quito, si eran inundaciones en los ríos, si era la crisis de octubre en las comunidades, para mí era fundamental hacer lo que normalmente no hacen los políticos, porque siempre la recomendación es no vayas a temas negativos porque te asocian con ellos, ¿verdad? No frentes la pandemia porque te van a asociar con los problemas de la pandemia. No te vayas a las comunidades indígenas porque te van a estropear. No, yo hago lo que creo que es correcto, no lo que creo que es políticamente rentable. Yo no estoy midiendo rentabilidad política, yo estoy midiendo objetivos de desarrollo del país, que de eso se trata. Hablando ya sobre los jóvenes, se identificaron mucho con usted
Y usted, sin ser candidato, a pesar de que habló de la unidad, se ganó un grupo de fans en todo el país y lo marcaba como uno de los primeros en las encuestas presidenciales. Y los jóvenes se identificaban con usted, empresario, que no está queriendo. Y me está diciendo que me voy a hacer viejo y ya no se van a identificar. No, no, no. Estoy ¿Ah? hablando de este momento, de la foto de este Mira, momento. hubo una cosa muy bonita y yo quiero agradecer y aprovecho, Nicolás, porque además esto fue un tema liderado por un tocayo tuyo, que es un buen amigo, lo conozco de hace mucho tiempo. Nicolás Brito arrancó por nota de él, porque no era ni un tema del gobierno ni del Estado, una iniciativa ciudadana. Le pusieron sigue Otto. Yo nunca he sido muy amigo de los personalismos, pero lo sentí como un respaldo, como un apoyo, sobre todo en el inicio, una gestión que era difícil, una cuestión que nació de forma espontánea y yo siempre me sentiré orgulloso y sobre todo honrado de haber contado con el respaldo de personas que yo sé que lo hacían con la mejor de las intenciones. Y luego se convirtió en una aspiración de ese grupo que yo participé en las elecciones. Yo lamento si es que mi decisión no era lo que ellos esperaban, pero yo estoy seguro, Nicolás, que va a haber oportunidad para trabajar con ellos y otros grupos que se crearon en el futuro cercano en un proyecto de país. Pero ya con más calma. Mira, yo en el trabajo que tenía no tuve tiempo para meterme en esos temas, ni siquiera para organizar, ni siquiera para conocerlos a la gran mayoría de ellos. Los saludé en algún momento porque me recibían en casi todas las ciudades del país, increíble, habían logrado una red nacional sin pedirle plata a nadie, sin un centavo, sin ayuda del Estado, maravilloso. Créeme que para mí eso era un honor y siempre lo será. Pero esa gente que me demostró en esos momentos que está dispuesta a apoyar un proyecto serio, es gente que yo espero contar con ellos en el futuro para construir algo, ahora sí, con más calma, con más paciencia y con más orden. Pero la pregunta es, los jóvenes le veían a usted y se identificaban con usted. En este escenario electoral usted está marcaba y sigue marcando dentro de los primeros puestos. Incluso recientemente una encuesta de Cedatos le marcaba a usted como la segunda personalidad con mayor valor después de la de Rafael Correa. ¿Qué significa esto No para he Otto visto eso. Jornas? Mira, yo lo que digo es, yo entré con cero, hermano. O sea, yo entré con cero. A mí nadie me conocía. Yo vine a trabajar, vine a hacer un esfuerzo. Y así salgo con uno, salí ganando. Pues me explico, mi querido Nicolás. Mira, para mí lo único que claro, para mí lo único que es un bonito reconocimiento y sobre todo la ratificación de lo que siempre digo. Lo más importante en esto era poder hacer trascender un mensaje de que se puede hacer servicio público de una forma diferente, ¿verdad? Que eso es lo que pues la gente cree que los jóvenes o quien sea se identificaba conmigo porque soy joven. No, eso es solo una condición cronológica, la edad. Se identifican conmigo quienes se identifican porque ven una forma diferente de hacer servicio público, ven transparencia, ven honestidad, ven sacrificio. Y eso es lo que marcaba. Entonces, luego creen que porque yo diga que la gente quiere apresurar una decisión mía respecto a un apoyo a un tercero. Eso no es fácil porque eso demanda mucha responsabilidad. Y tampoco eso es de decir, vean, apóyenlo a fulano y la gente va a hacer lo que yo diga. Si algo yo tengo claro es que cada quien es individualmente responsable y dueño de su voluntad, no de lo que yo diga. Yo puedo ayudar a referenciar lo positivo en una persona que creyera que puede hacer un buen papel, pero si esa persona no tiene los atributos y los requisitos que la ciudadanía había identificado en mí, va a ser muy difícil que exista esa transición de votos hacia esa persona. ¿Me explico, Nicolás? Tiene que haber algún tipo de punto de encuentro entre lo que logré llegar a representar y lo que la ciudadanía pueda encontrar en esa persona a la que yo llegase a sugerir, si fuese el caso, si es que esa fuese la forma o el término que decida yo para apoyar. Pero No, sin duda, si de algo sirvió mi participación en la política para los jóvenes, era para demostrarles que los jóvenes sí somos capaces, que los jóvenes no debemos de rehuirle a desafíos. Para mí no fue fácil tomar la decisión de participar en la vicepresidencia, un gobierno del cual no había sido parte, un presidente que sí lo conocía, pero poco, un equipo que no lo conocía. Yo entré un poco bajo la premisa de tratar de cooperar, de ayudar en un momento difícil del país. Luego no me imaginé que se iba
a volver tan complicado. Sin embargo, inclusive en esas situaciones siempre presente y dando la cara. En todo caso, el ejemplo, decirle a los jóvenes, sí, es verdad que la política han conseguido que se convierta en una cloaca que atrae a los malos y ahuyenta a los buenos, pero que no hay que tenerle miedo, que a veces es molestoso, a veces es fastidioso que mientan, que te difamen, que engañen, que quieran desprestigiarte. No tanto por uno, porque uno ya sabe cómo es esto y créeme que si de algo estoy seguro es de quién soy. Pero sí, a veces la familia sufre, no está acostumbrada, le molesta, el entorno cercano se siente estropeado injustamente, sobre todo cuando uno no actúa de esa forma. Yo entiendo que quien actúe de esa forma esté dispuesto a recibir improperios, calumnias. Yo jamás una calumnia, una acusación falsa a nadie, jamás. No me atrevería, no me parece correcto. Jamás uno debe de hacerle a otro lo que no le gustaría que le hagan a uno. Es un principio básico de la vida, representado en todas las religiones, yo creería, del planeta. Y así debe de actuar todo ser humano. Oiga, yo tengo una pregunta, y yo sabe por qué le hacía la pregunta de la juventud. Porque usted habló en otra entrevista de que bajo una circunstancia excepcional aceptaría ser candidato a la presidencia. Y yo le voy a poner el escenario como yo lo veo. Veo un radicalismo de derecha, con un líder de derecha que necesita usar bastón, está bastante agotado. El país post pandemia, usted mismo se ha dado cuenta que necesita que un líder lidere directamente. Y vemos otro radicalismo, pero desde el sector indígena. Entonces le ponen los votantes a escoger entre lo bueno, lo malo y lo peor, como dicen algunos. Y usted aparece tranquilamente con un 12% de las encuestas y jugándole al abogado del diablo. La sociedad le pone a usted la responsabilidad histórica de poderse presentar para dar otra opción a los votantes. O si no los deja escoger entre una cosa o entre la otra, que no es necesariamente lo bueno. Usted sabe que no se llega a la presidencia necesariamente con la gente que uno quiere y tiene que aprender a gobernar con lo que la sociedad le ha dado. ¿Usted estaría dispuesto a rever su decisión en vista de todas estas circunstancias y en vista de que todo el mapa se le configure de esta manera? Repito de nuevo, yo entiendo las circunstancias, sí, encuestas interesantes para mí, pero hasta 25% en algún momento, ¿no? Pero en todo caso, no va por ahí la cosa va por la necesidad de poder llegar a gobernar, en mi caso. Yo no me prestaría para hacer un gobierno en el que yo llegase comprometido, complicado, prendado, como se dice, no pudiera hacerlo. Si es que las circunstancias se presentaran y, digamos, por el país uno puede meditarlo, pero mi decisión ya la tomé, yo sigo esperando y sigo dialogando y viendo quiénes quedan y qué camino se puede encontrar para el país. Pero usted dice, deja una abierta una posibilidad del 1% No, al menos para hermano, reconsiderarlo. ponle el medio por ciento, ponle el medio por ciento, pero de verdad que no, sería una cosa extraordinaria, excepcional, algo que ocurra que me force a esa situación, pero no lo veo. Pero, mi estimado Otto, yo la pregunta que le hago, y no es una pregunta de ninguna No, yo manera entiendo que es un inquisidora. análisis que tú has hecho, que muchos lo pueden compartir y Ujú. está muy bien, creo que es un análisis valioso. No creas que no lo tuve en consideración al momento de tomar la decisión. Todavía tengo la expectativa y hay hasta el 7 de octubre para seguir tratando de encontrar un camino, por lo menos hasta el 7 de octubre. O también para poder rever las decisiones. Una pregunta que también tengo que hacerle y que no puedo dejar de hacerle. ¿Usted sintió miedo? Porque si bien es cierto, usted se libró del COVID, pero sin embargo cayó Pero enfermo con la enfermedad contagiosa. ¿Temió por su familia? mira, por supuesto que sí, me preocupaba la salud de mis hijos, de mi esposa. Yo venía a mi casa y si bien es cierto mantenía distanciamiento, aislamiento, siempre fue una preocupación. Por supuesto, ¿cómo te voy a mentir? Por eso yo siempre digo que el hecho de que muchos médicos, mucho personal de salud no fuese a trabajar, créeme que casi lo puedo, en algún momento me molesté porque sentí esa desesperación, pero ah, se jugaban la vida, ¿no? Nos jugamos muchos la vida y sí, claro que uno se preocupa, pero uno los miedos los tiene que enfrentar y uno se tiene que sobreponer, sobre todo si la vida te ha puesto en una situación y en una posición como la que yo estaba. Esa era mi responsabilidad
Y si me tocaba, pues en ese caso, el sacrificio me tocaba, pues así es la vida. Así es como yo decía, como cuando uno va a la guerra, uno va al frente como líder, uno no puede liderar una guerra desde un escritorio. Usted a los generales exitosos en la guerra los ve en el frente de batalla. Y el riesgo es perder la vida, sin duda que lo es. Estábamos En, dispuestos a correr. ujú. Usted, Y, yo le y digo ojo, que... después entendí que Ujú, más riesgo de contagio hay en condición social que en los mismos hospitales, porque estás más cubierto, estás más atento. El riesgo de contagio en un supermercado es altísimo, el riesgo de contagio en un ambiente, en un restaurante es alto también. usted Y hay que recordar que como, el virus no se ha ido, el virus sigue aquí. ujú. Usted como joven empresario, usted, si llegara a ser algún rato presidente, ¿le gustara quedarse más de unos 2 periodos en el poder? ¿O No, aspiraría a recuperar su ve, empresa? hay gente que está obsesionada con el poder y es penoso. Se hacen daño a Ujú. ellos mismos, se dañan su salud mental, su vida familiar. Esto no te debe obsesionar. Esto es una oportunidad de servir. Uno la tiene que tomar como un sacrificio, porque eso es lo que es. Créanme, eso es lo que es. Uno va a sacrificarse. El que quiere ir a esto a hacer dinero está perdido. Tiene que terminar expreso. Aquí uno viene a ayudar, uno viene a contribuir, a aportar, a esforzarse. Hay gente que se obsesiona, quiere volver, estuvieron años, quieren regresar a cualquier cargo, de cualquier forma, bajo cualquier circunstancia. Tuvieron grandes oportunidades de sacar adelante el país, no lo hicieron. Bueno, déjennos en paz encontrar un camino. Y además, vea, eso siempre yo me acuerdo de los hermanos Castro. Decían que la mejor educación estaba en Cuba. Usted no se acuerda, ¿no? Ujú. Que la Sí, gran educación cubana. Y en 60 años no lograron formar a nadie mejor que ellos dos. Que cuando se murió el uno tuvo que ir el hermano. Esa es la gran educación. Eso es un proyecto, un modelo exitoso de perenizarse en el poder, una monarquía, una, ¿cómo es que digo yo siempre, caramba? Bueno, ¿qué es esto? Es una dinastía. Luego vea usted una familia, 3 hermanos en la papeleta, y ahora queda una nomás, pero Dios mío, 3 hermanos en la papeleta, que no hay nada mejor que hacer. No hay otro oficio, no saben hacer otra cosa. Por Dios, yo creo que uno tiene que servir, uno tiene que dejar una huella, marcar una diferencia, y luego hacerse a un lado y darle espacio a otras personas, porque también creer que uno nomás es indispensable y es un tema de vanidad, oiga, y de egocentrismo vergonzoso. Entonces, si uno después de 8 años de servir a su país sigue creyendo que después de uno el diluvio, está perdido. Tiene que darle al país la oportunidad de encontrar nuevos liderazgos y tiene que darle a la juventud y a otros líderes las oportunidades de participar dentro de los mismos partidos, dentro de las mismas tendencias, e ir forjando y creando liderazgos, por supuesto que sí, y fortaleciendo las instituciones para que no se trate de los individuos, sino de las instituciones, de los objetivos, de los proyectos. me hace acuerdo de Platón cuando le criticaba a Pericles, porque todo el mundo decía que en la antigua Grecia Pericles fue el más grande de los generales, y él decía, no creo que lo haya sido porque después de él vino la decadencia del imperio griego. Claro, o sea, imagínate, entonces no, claro, entonces no fuiste un buen líder, porque un buen líder forma otros líderes. Un buen líder se sabe rodear de gente mejor que uno. Eso es un buen líder, el que tiene la inteligencia emocional suficiente para reconocer que hay gente que puede hacer muchas cosas mejor que tú, y esa gente la tienes que sumar y con humildad escucharlos, aprender. ¿Cómo usted cree que tomamos las decisiones en la pandemia? ¿Usted cree que yo soy experto en temas sanitarios o en pandemias o que sabía algo de quién puede saber, discúlpame, del coronavirus? Pero ¿qué hice? Convocar a las mejores personas a que nos ayuden a construir las normativas que íbamos a aplicar. Eso se trata. Usted vea, el único requisito de mi experiencia, Nicolás, y agradeciéndote esta entrevista, el principal requisito que se necesita para ser un buen líder es tener la madurez y la inteligencia emocional suficiente como para lidiar con esa situación. Porque todo lo demás usted lo puede sumar. Es decir, usted puede sumar grandes técnicos, grandes profesionales, grandes pensadores, grandes innovadores. Usted los puede sumar. Pero lo que no puede sumar es el control de ti mismo, el manejo de tu ego, de tu vanidad, que todo ser humano lo tiene, reconocer tus limitaciones. Eso es inteligencia emocional. Tomarte con calma los problemas, saber respirar hondo, ¿verdad? No perder el quicio así nomás. Eso es inteligencia, eso se necesita. ¿Ya? Y estar tranquilo contigo mismo, por supuesto.
La extrema derecha justamente también no quiso ceder, no quiso ir hacia la unidad. Y le ven como el mercado que lo soluciona absolutamente todo. Otto Sonnenhosner, ¿qué es lo que piensa de que el mercado en realidad pudo haber hecho frente a toda esta pandemia? Mira, esta pandemia sin Estado no la saca nadie, nos morimos todos. O sea, ni el Estado ni el mercado son el fin, y lo conversaba esta mañana. Son medios, mecanismos, herramientas para llegar al fin. El fin es el bienestar, la equidad, la igualdad de oportunidades. Ese es el fin. Y para eso están los dos instrumentos. Y el equilibrio está en no creer que ninguno de los dos es la panacea. Ambos son herramientas que hay que utilizarlas con inteligencia en beneficio de la gente. De eso se trata. Por eso yo soy enemigo de lo radical, del un lado y del otro. Por eso yo creo que las ideologías dividen y los objetivos unen, y hay que enfocarse en eso, en los objetivos. ¿Cuál cree usted que deberían ser los objetivos para el Ecuador que deberíamos proyectar de aquí 10 años post pandemia y de Mira, te los desarrollo? he descrito en términos generales durante toda la entrevista. Si tú los quieres en temas concretos, aquí hay enemigos Ujú. muy concretos. La desnutrición, que hay que erradicarla de raíz, pero con fuerza. La falta de servicios básicos, que hay que entrarles con fuerza en temas concretos. Salud pública y educación pública. ¿Por qué? Porque la salud pública y la educación pública son los elementos principales de la equidad. La equidad es la igualdad de oportunidades, es la posibilidad que debería de tener cualquier chico de este país o chica, independientemente de dónde nazca, de quiénes sean sus padres, de en qué barrio viva, de poder contar en su vida con las herramientas para luego de tenerlas, decidir su propio destino en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones es haberse formado y haber accedido a salud, igual que cualquier otro ciudadano con posibilidades económicas. Esos deben de ser los objetivos del país, generar ese ambiente, porque con ese ambiente, ahí sí, por eso yo te digo la igualdad, no todos somos iguales, todos tenemos capacidades distintas y todos tenemos objetivos de vida distintos. Hay gente que tiene como objetivo de vida tener éxito económico, otra gente que tiene como objetivo de vida tener éxito cultural, artístico, personal, amor, qué sé yo, son objetivos de vida. No todos somos iguales, todos tenemos objetivos distintos, pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. De eso se trata. Ese es el país viable, ese es el país justo. Y sobre esa justicia, construir el desarrollo. Ahí sí. Antes eso Ujú. es imposible. En este momento usted nos pinta un país donde usted le tocó conocerlo sin servicios básicos, con desnutrición y con una serie de carencias, pero nos vendieron otro discurso, que ya teníamos carretera, ya teníamos una serie de ventajas, y es como que usted nos hace estrellar contra la realidad. Bueno, pero la realidad se cuenta sola, yo no la tengo que contar, ¿no? Hay cosas que se hicieron, lamentablemente en muchos casos, otras totalmente innecesarias, otras con unos costos y una calidad de obra de llorar, deplorables. Y esos recursos, desde mi punto de vista, primero lo primero. El único que se pone el calzoncillo encima del pantalón y le va bien es Superman. El resto todos tenemos que, claro, el resto todos tenemos que ponernos primero el calzoncillo y después el pantalón. Y eso es así. El que quiera discutir eso está perdido. Mi Muchísimas querido gracias. Nicolás, tengo que ir cerrando la entrevista. Sí, yo solamente quería pedirle unas palabras finales por aquí para la gente de Cuenca y agradecerle por la entrevista. Realmente ha sido una entrevista bastante interesante conociéndole a Otto Sonnenhosner. Esperamos volverlo a tener en una próxima ocasión aquí. Gracias, Nicolás. Un abrazo a Cuenca, una ciudad tan linda. Me daba tanto gusto y me seguirá dando gusto ir a visitar Cuenca, ir a pasear, ir a conocer, ir a ayudar. Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo a los cuencanos. Síganse cuidando, sigan estando atentos a la pandemia. Esto no ha terminado y realmente mientras esto continúe y no exista la vacuna, la responsabilidad está en nuestras manos. Por favor, nunca se olviden de eso. Muchísimas gracias, mi estimado Otto. Hasta la Gracias. próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.